Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Ruta Inversionista. Y en este video voy a mostrar un poco de los acontecimientos y cómo se ha comportado el mercado en los últimos días. Pues obviamente en los últimos 2 o 3 días el mercado pues se ha impactado y se han visto resultados negativos. Está en una tendencia bajista, pensaría yo, por varios acontecimientos. Se anunció el número de empleos en Estados Unidos, también Japón anunció también las tasas de interés y pues obviamente eso genera inestabilidad en el mercado de Estados Unidos y pues obviamente se ve impactado el mercado de valores. En este caso, si ustedes ven, el Nasdaq tuvo el día de hoy, estamos hablando de lunes 5 de agosto, tuvo una bajada de menos 3.43%. Y uno de los fondos que yo sigo de distribución de dividendos altos, que es el QQQY, que sigue precisamente los trading options por día del mercado de valores con el Nasdaq, simplemente tuvo una bajada de menos 2.40. Entonces, tuvo un mejor rendimiento en un día como hoy y en días que tienen bajadas, donde se impacta menos, precisamente por ese premium que genera. Y lo redistribuyen. Entonces, si vemos en el periodo completo, pues estos tipos de fondos que entregan dividendos altos, pues en precio de la acción se baja. Es más, recientemente, la semana pasada, hicieron un cambio en el precio, hicieron algo que se llama un reverse split y entonces pues obviamente incrementó el valor del precio de la acción y se ajustaron proporcionalmente el número de acciones que tenemos los accionistas. Pero si vemos solo el precio de la acción, pues va a bajar en el tiempo, pero es importante también saber que se están entregando los dividendos mensualmente y hay que saber cuál es el retorno total, sumando los dividendos que se están distribuyendo. ¿Ok? Pero aún así, puede que los activos, en este caso, por ejemplo, nuestros activos están, la gran mayoría están en rojo, que es una pérdida no realizada. Hasta que no liquidemos, pues no se realiza y no hay una pérdida. Entonces, muchas personas, precisamente por desconocimiento, por pánico, pues venden sus activos en rojo, en pérdida, pues están perdiendo dinero. Y hay que entender en ese caso los ciclos del mercado. Si vemos los últimos 5 días, ok, pues hay un porcentaje de variabilidad. Pero si vemos los últimos 3 meses, puede ser menor. Si vemos los últimos 6 meses, el mercado subió y tuvo unos picos altos históricos. Pero si vemos en todo el periodo de tiempo histórico, pues hay unos puntos de subida y unos puntos de bajada, y siempre va a tener esos ciclos el mercado. Por eso es importante determinar y saber cuál es la estrategia que se va a aplicar en su portafolio. En nuestro caso, pues independiente de cómo esté el mercado, como la estrategia que utilizamos es centrada en ingresos, donde precisamente tenemos esos dividendos periódicos que se entregan, algunos, la gran mayoría mensuales. Hay otro que tenemos que ahora está entregando dividendos semanal. Pero independiente de cómo esté el mercado, una tendencia alcista, una tendencia bajista, seguimos recibiendo los dividendos y nos enfocamos en maximizar esos dividendos. Pero para una persona que utiliza la estrategia de crecimiento y solo compra los índices, por ejemplo, de crecimiento o acciones, pues es importante que tenga en cuenta que va a haber esa volatilidad y podría ser mucho más alta. ¿Ok? Por eso es importante, por ejemplo, tener un fondo de emergencia. En caso de que haya una emergencia y necesite utilizar tener capital en efectivo, pues lo puedo utilizar sin necesidad de liquidar los activos, ¿ok? Y tengan que liquidar en pérdida, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, les voy a mostrar aquí directamente con el broker, pero desde el teléfono. Están, porque puede ser un poco más rápido que en el navegador, en el computador. Están la mayoría en
negativo. Tengo uno en positivo, este es el USCL, por ejemplo, y este está en un valor de mercado que está en $8,400 en 1%. Entonces, en mi caso, como mi estrategia es menos volatilidad porque los activos fluctúan menos centrados en ingresos, al precisamente lo que hacen es repartir dividendos y no capturar esa subida o bajada tan fuerte del mercado. Entonces, pues no tenemos un fondo de emergencias, sino que alguno de nuestros activos podrían estar en positivo, como este, por ejemplo, y podríamos liquidar en ganancias, si es del caso, en una emergencia y utilizar ese capital. ¿Ok? Pero otras personas que entraron en el mercado, por ejemplo, no sé, hace 2 meses o hace un mes, pues obviamente lleva el mercado desde hace un mes de pronto en una tendencia bajista y hoy todo su portafolio está en negativo. Pero se deben entender esos ciclos del mercado para entender que obviamente pues hay esas subidas y bajadas, ¿ok? Entonces es hacer el zoom y mirar unos periodos mucho más largos. Pero para eso es importante tener muy claro cuál es su meta financiera, cuál estrategia se acopla más a sus necesidades, porque si la meta financiera es a 3 años, 5 años, 20 años, pues se puede utilizar diferentes estrategias y diferentes activos que sean más acoplados a esas necesidades y esa temporalidad. Entonces, el llamado es a precisamente que las personas lean, investiguen, que es necesario entender esas volatilidades del mercado, que en unos meses igual puede que otra vez el mercado tome otra tendencia alcista, llegue a un punto bajo, llegue otra tendencia alcista y pues supere otro máximo histórico de alto, ¿ok? Entonces, eso es como un llamado a no entrar en pánico, a saber que nuestros portafolios, como digo, pueden estar en negativo, ¿ok? Pero son pérdidas no realizadas hasta que no liquidemos, pero precisamente ya con el tiempo puede que precisamente si vienen otros movimientos en el mercado y puede que su portafolio esté otra vez positivo y por eso es muy importante tener en claro cuál es su estrategia. Para mí, precisamente utilizo esa estrategia centrada en dividendos porque independiente de esa fluctuación del mercado, el mercado puede venir y bajar mucho más, mucho más, mucho más. Puede haber un punto negativo de menos 25, 30%, que lo llaman los market crash. Y finalmente, igual vamos a seguir recibiendo los dividendos, que es el objetivo. ¿Ok? Entonces, dormimos más tranquilos en ese sentido, como inversionistas, porque sabemos que periódicamente estamos teniendo esos dividendos. Es más, y al tener esos dividendos, pues tenemos más cash para poder reinvertirlo y comprar a mejor precio más de los activos que tenemos. ¿Por qué no? ¿Ok? Entonces, antes es ver en positivo en cómo el mercado en este momento es el momento preciso para seguir comprando porque estás comprando a descuento. Ese es el mensaje. Si las personas quieren conocer más sobre las estrategias de inversión, los beneficios tributarios que se pueden tener al invertir en el mercado de valores, sobre impuestos y todos esos detalles, sugiero que tomen una sesión educativa conmigo. Escríbame en las redes sociales directamente que dejo acá junto al video para que les pueda dar la información de una sesión educativa 1 a 1 que tomo donde explico todo eso y eso es. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.